Bienvenidos y bienvenidas a Psicodide, un espacio de escucha en el que hablamos sobre tus emociones, la vida cotidiana. Todo esto de nuestras perspectivas de amigas y también psicólogas que creen firmemente en La escucha con sentido. Bueno, ahorita nos vinimos a otro spot, como siempre, cambiando así de lugarcitos, a la Sí. vez que compartimos nuestra perspectiva con ustedes, también vamos conociendo un poquito de la ciudad y los lugarcitos así que pueden ser bonitos, ¿no? Entonces, hoy hemos decidido hacer un video de algo que se ha tocado muy por encima, pero que sentimos que teníamos que darle un espacio único al tema, ¿no? Porque ya hemos abordado el tema de las crisis, que son muchísimo más específicas, pero sentimos que esto es algo más general, pero que igual nos pasa a todos estamos expuestos a esto. Sí, yo creo que es un tema del que hemos hablado como que ha estado entre líneas en todos los episodios, que pasa, que son parte de ciertas cosas y que ciertos temas han desencadenado este tema del cual vamos a hablar, pero no ha sido el tema como personaje principal y por eso queremos darle como un episodio completo. Claro, como esta voz. Sí, esta voz, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cambios radicales. Sí. Entonces, estos cambios radicales de lo que nosotros les hablamos es algo que lo vemos como que más cotidiano, como se pueden pasar siempre y como decíamos antes, no es una crisis en sí, Claro. pero que igual nos movilizan un montón y que no pierden validez por el hecho de no llamarse crisis. Sí, no es que porque no son como los episodios pasados que hemos hablado de la crisis de los 20, de los 40, no son como específicas de cierta etapa vital en nuestro desarrollo, no quiere decir que no sean importantes o que no duelan o que no te afecten como y te impacten de cierta forma, de más o menos grado, ¿no? Claro, totalmente. Y son estas cositas que igual son necesarias para transicionar, quizás para darle una nueva perspectiva a tu vida y ver qué mismo pasa. Obviamente esto viene por etapas y no queremos caer tampoco en esto del positivismo tóxico. Claro, no. Porque las emociones, como siempre hemos dicho antes, son necesarias para autoconocimiento sobre todo, ¿no? Sí, para conocernos y también para permitirnos sentir, porque recordemos que eso también nos hace humanos, entonces si no nos permitimos sentir, no todas las emociones van a ser buenas ni malas, sino son necesarias para que se pueda expresar algo que no solo con lo racional lo podemos hacer y que nos va a impactar de cierta forma que a veces no es tan visible, pero se siente. Claro, exactamente. Y con esto que dice la Dani, que no es tan visible, podemos decir, por ejemplo, la pérdida del trabajo, que a la larga es algo que siempre pasa, siempre sucede, pero por decir, adecuándolo a nuestro contexto ecuatoriano, ahorita la pérdida del trabajo es algo bastante serio porque estamos en una crisis como país donde encontrar trabajo no es fácil. Entonces, ya puede que la acción de perder el trabajo sea algo normal, sea algo de que a lo largo de tu vida te va a pasar o vas a perder o vas es a algo esperado. Exacto. Pero igual te afecta, ¿no? Porque ¿qué puedes ver en una pérdida del trabajo? Bueno, en eso creo que te afectan algunas cosas, ¿no? Primero creo que lo principal, que es el tema económico. Dentro del tema económico se desencadena como, no sé, si tienes deudas, si hay personas que dependen de tu sueldo, de tu trabajo, hijos, esposa, familiares cercanos. Entonces te va a afectar como en esa inestabilidad un poco, pero a partir de eso también el tema de perder el trabajo va a afectar a tu autoestima, indudablemente, porque va a ser como, ok, capaz en ese trabajo que yo esté o que no esté no es necesario, lo que yo he hecho no es importante, como que se puede reemplazar fácilmente y va a afectar como también de cierta forma en algo que no vemos, ¿no? Porque lo que se ve para los otros es ya no trabaja en ese lugar, pero lo que no se ve para los otros es cómo me duele, cómo me afecta, qué me estoy comparando, qué no estoy comparando, cómo sobrellevo todas las emociones que puedan como desencadenarse a partir de que no tenga la solvencia económica y que también no pueda tener como esa independencia o hacer ciertas cosas que con el salario yo podría hacerlo. Claro, o sea, solo vemos de afuera como el proceso. Es igual a esto de cuando alguien se va a vivir afuera del país, ¿no? Sí. Esto ya poniéndolo lejísimos de irse a vivir afuera del país, porque igual entre ciudades es el mismo sentimiento, ¿no? Claro, es el mismo cambio radical que te afecta como en ciertas partes. Claro, pero ya si hablamos de irse del país, hay muchas cosas que se involucran, como por decir, imagínate que es otro idioma. Claro, desde ahí ya es un cambio que tú dices,
tengo que acoplarme y no estoy viviendo, sino estoy tratando de sobrevivir. Entonces todo eso que trato de hacer a pesar de que no es lo mío, va a ser un desgaste y ese es el Claro. desgaste que te genera el cambio. Claro, y es algo de como que no se habla mucho porque por decir en este ejemplo que estamos dando de irse del país, como que he escuchado que hay gente que dice como que sí, pero agradece que estás fuera del país y no estás viviendo aquí con todo lo que pasa, poniéndolo en el contexto ecuatoriano, obviamente. Ujú. Y es como que chuta, se empieza a quizás culpabilizar un poco a la persona que se fue por el hecho de sentirse mal por estar viviendo otra experiencia sin tener quizás el sostén que tenía estando dentro del país. Sí, creo que una parte culpabilizar y la otra también minimizar, porque de Sí, los ojos del totalmente. otro minimizas lo que está pasando, porque como estábamos en el otro ejemplo, no se ve lo que la persona sufre porque no es algo tan tangible. Y Claro, estos cambios radicales hacen que haya cosas que sí se ven tangibles, pero otras no, y las que no se ven son las que más duelen. exactamente. Y justo ahorita que ya que topamos ese tema de lo de irse del país, podemos ponerlo algo más cerca y algo más tangible para las dos, que ya en cierta parte lo vivimos, ¿no? Claro. Claro, con esta parte de, por decir yo, me tuve que ir, bueno, fue una decisión realmente, no me tuve que ir, pero decidí venir a estudiar a la capital en mi universidad, entonces yo recuerdo que al inicio fue diferente, porque por decir estaba la expectativa de, ok, voy a conocer gente nueva, va a pasar esto, A, B, C y D, la típica que te haces tus ilusiones, ¿no? Pero ya cuando llega el momento, yo me acuerdo que mi mami como que ya se iba a ir y como que me dijo como que todo lo que estamos haciendo te lo mereces, o cosas así, no recuerdo, y fue como que, y ya se fue y el estar sola en un lugar nuevo y no decir como que bueno, ya se fue mi mami, voy a salir con mis amigos porque no hay amigos, no hay nada, no hay un sostén que te ayude a retener esta parte. Entonces es como que, ok, realmente tienes que empezar a procesar todo lo que te está pasando. Y si es como un shock inicial, como que, ¿y ahora qué? O sea, ya está pasando, o sea, realmente está sucediendo. Sí, es asimilar, ¿no? Algo que Exacto. pensabas que iba a pasar, que capaz te visualizabas ya viviéndolo, pero Ajá. no cuando empezó, como empezar Claro, desde cero en este caso. claro, no estaba contemplando las emociones, porque Ujú. obviamente es un cúmulo de emociones, es miedo, es igual, es ansiedad por saber qué te espera, qué vas a conocer. Obviamente están al inicio, no estoy diciendo que los cambios radicales siempre sean todo el proceso súper malo, sino que Claro, van parte por parte, porque ya después yo ya empecé a conocer a mis amigas, una la Dani, entonces esta red que fui construyendo aquí me ayudó a sostener todo, porque obviamente no digo que mi mami no estuviera presente, porque obviamente yo le escribía y estaba ahí, pero mis redes de apoyo de todos los días eran ellas, eran mis amigas. Entonces sí. ahí empezó como que esta adaptabilidad un nuevo proceso de mi vida. Claro, y justo ahorita que topas como el tema de adaptarse, creo que es el adaptarse hace que el cambio radical sea sostenible, ¿no? Sí, Porque si todavía no me adapto, y es normal, porque capaz no puedo adaptarme en un día a vivir en otra ciudad, sin las personas cercanas a mí, sin mis hábitos, sin mis rutinas, sin lo que yo conozco, claro que te va a desestabilizar, pero cuando en el proceso que me voy adaptando, así tal cual como lo dice Dana, en su ejemplo vivencial, vas entendiendo que capaz vas formando este nuevo lugar como tuyo, ya no solo como anhelar el otro. Entonces, como exacto. el adaptarse te va a permitir asimilar qué está pasando, ¿no? Que ahora esta es mi realidad, que ahora esto es lo que yo estoy viviendo, sí, puedo moverme al otro lado, pero ya no es el único lugar en el que estoy. Y si Claro, bien ya construí todo lo que tenía en este ejemplo, ¿no? Y todo lo que tenía en otra ciudad, tengo que empezar desde cero a construirlo y cuando ya lo empiezo a construir, ok, también siento que este es mi lugar seguro, como la red de apoyo que de verdad es como de las cosas que casi siempre hemos dicho, creo yo, sí, pero es indispensable, sí, indispensable porque la totalmente. comunidad sostiene. Para mí es 100% así, la comunidad va a sostener. Claro, porque es como hemos dicho ya también en episodios anteriores, los seres humanos somos seres sociables, no nos podemos aislar de tal manera y si nos aislamos el proceso va a ser un poco mucho más complicado. Sí, y siento que también estos procesos son complicados, también depende en el momento, etapa de tu vida y Totalmente, contexto en el que estás. Por claro, ejemplo, hay situaciones en las que te ves obligado a salir porque capaz la otra opción se ve mucho mejor y capaz te cueste un poco adaptarte, pero hay más esperanza. Por ejemplo, cuando las personas migran.
que nos gustaría hablar mucho de ese capítulo, pero les contaremos después. Pero cuando estás como, te alejas de una circunstancia que de verdad te está afectando y empiezas desde cero en una que es nueva y que tienes la oportunidad de tener un poco de tranquilidad, Ajá. claro que puede que el adaptarse sea un poco más fácil, pero cuando sí sentías un lugar seguro o una situación segura o una relación segura o cualquiera de estas Estabas circunstancias, cómodo con lo que tenías. ajá, y te toca moverte, claro que va a afectar, claro que te va a movilizar, ¿no? Claro, obviamente es impactante y lo que dice la Dani es súper importante porque por decir, no es lo mismo mudarte, poniendo ese ejemplo, siendo adulto, diciendo como que, ok, bueno, voy a pasar a siendo adolescente, donde tienes una etapa de pertenencia pero brutal, donde dices como que sí, de aquí soy, aquí estoy bien, ¿por qué tengo que irme? ¿Por qué he de irme? Claro, sí, sí. Yo lo viví tal cual, ¿no? En la parte experiencial mía, como de mi parte, yo lo viví justo en la adolescencia. Yo tuve el cambio de ciudad, de la provincia en la que vivía, igual ahora donde estamos grabando, aquí en la capital, y lo viví en aproximadamente entre mis 14 y 15. Entonces era el pico de la adolescencia en el que, de verdad, full fuerte. En la mal llamada edad del burro. Claro, mal llamada, Súper mal llamada. Entonces, bueno, para mí sí fue un proceso y por eso como que en este momento les quiero contar la experiencia para que se pueda ver el proceso, ¿no? El proceso de cómo hubo la adaptación, claro, para de este que cambio radical. Ajá. Y claro, pongo este ejemplo experiencial teniendo en cuenta que para Dana, para mí, para otra persona, para cualquier otra persona que no sea yo, va a ser distinto cómo se acople un cambio radical o hasta el mismo cambio radical, ¿sí? Claro, no podemos, como dijimos al inicio del video, esto no es tan específico, sino que es más en general y son situaciones súper diferentes, como poníamos el ejemplo de perder el trabajo, poníamos el ejemplo de irse del país, son situaciones completamente diferentes, sí, pero que igual tienen sus propios procesos, igual va a depender de las herramientas y en la situación en la que se encuentra la persona en ese momento. 100%. Entonces, haciendo esta advertencia y esta como previo a contarles, porque es necesario que cada uno identifique como, ok, de cada experiencia o de cada parte informativa o de cada parte bonita del video que me gustó, lo agarro como a mi parecer, no como debe ser tal cual así, no lo decimos. Entonces, bueno, yo lo viví en la etapa de la adolescencia, en este cambio, y para mí fue difícil, ¿no? Pero a la vez un poco contradictorio, pero específicamente por la etapa. Entonces, al ser parte de esta etapa, yo estaba en una situación de que tengo que moverme y yo tenía a mis amigas fijas ahí. Una de mis mejores amigas hasta el momento. Hola, Carly. Que seguramente está viendo esto. Y era mi amiga como en la adolescencia creemos que es de toda la vida y mi mejor amiga para siempre y no me quiero despegar. Y también estaba atravesando una relación amorosa, como este amor adolescente que yo lo viví en su momento. Entonces era mucho más difícil porque yo tenía así a mi amiga que bueno, estaba ahí para mí, para siempre, y también tenía mi relación que en esa etapa tú piensas que claro, también es para siempre, ¿no? Claro, y también era lo que conocías. Sí, y lo que conocía y el contexto al que estaba adecuado, que era como en provincia. Entonces ese cambio para mí fue, como les decía, contradictorio, ¿no? Por una parte me dolía un montón desapegarme de eso, como supe la noticia que tenía que movilizarme un mes antes, o capaz un poquito menos, como mi piquillo, algo así. Pero claro, no te dio el tiempo de procesarlo. No me dio el tiempo de procesarlo. Entonces, si bien, claro, no es que de la noche a la mañana, pero sí tuve que asimilarlo pronto. Entonces estaba al lado de que no me quiero ir porque aquí tengo mi pareja de ese tiempo, ¿no? Esos noviecillos. Tengo a mi mejor amiga, tengo a mi familia aquí, es donde yo conozco, pero también estaba la otra parte de, no sé, como capaz en esta etapa de mi vida es necesario que yo me mueva de ambiente para comprender quién soy, porque como ustedes pueden recordar de un momento en el que hablábamos en un episodio, en el de la crisis de los 20, se transiciona desde la adolescencia en la que buscamos conocer quiénes somos. Claro, entonces autodescubrirnos. En esta búsqueda de identidad, yo estaba como justo atravesando como checklist, ¿no? Y estaba en esta contradicción, ¿no? Que me dolía un montón, pero a la vez ya quería irme. Y claro, me costó un montón acoplarme porque era como,
me resisto a este cambio, me duele este cambio, hay muchas emociones de por medio. Posterior a esto, ya vine acá, empecé como a establecerme con mi familia y empezó como esa nostalgia de no tengo lo que tenía, no están mis amigos, no está mi pareja, no me siento cómoda, no conozco nada, es ese temor del que hablaba Dana, ¿no? Ese temor a lo desconocido y esa ansiedad por lo que qué me depara el futuro o qué no. Y eso como igual causa un poquito de malestar, ¿no? Claro, que igual antes era algo que no tenías, porque ya tenías tu vida, tu rutina establecida. Entonces, Sí. romperla de cero obviamente te va a generar esto. Entonces, por eso es algo esperado, ¿no? No es como que si esto te pasa, no es como que te vas a morir o es que tienes algún trastorno gravísimo, sino que son reacciones esperadas por lo que estás pasando. Claro, es normal que te alteres y que te pase, ¿no? Entonces ahí para mí fue bueno, retomando, yo ya empecé acá y me costaba un poco asimilarlo y cuando, bueno, me pasé como meses antes del año lectivo, como 2 meses, y cuando empezó el año lectivo aquí de nuevo, para mí fue un muchísimo temor, ¿no? Como no va a ser lo mismo, igual la niña nueva. Claro, ciertas cosas de como, así cuando te mudas a otro lugar, como tienes que ser una persona como neutral, pero como estás en la adolescencia buscas reconocerte y que te reconozcan, pero también hay este temor porque ¿quién me va a reconocer si nadie me conoce? Exacto. Totalmente. Entonces como un boom. Y después como poco a poco me fui acoplando y creo que este cambio a mí solo me hizo como que pueda identificar y que me siento cómoda en este lugar ahora donde resido y que ese cambio también me permitió a mí como un poco más solidificar mi decisión de mi carrera profesional, del lugar en el que estamos ahora, porque lo tenía como un poco indeciso, pero ese cambio a mí me permitió como fortalecer mi identidad, como formarme un poco más, saber quién soy y qué quiero. Claro, y es súper importante lo de la historia de la Dani porque menciona varias de las estrategias que les queríamos hablar de estrategias como de afrontamiento. Sí. Una de estas que dice la Dani es el aceptar que esto está sucediendo, porque a veces es como que no, ¿cómo me está pasando esto? Y nos quedamos en ese bucle y no aceptamos y eso nos retrasa un montón, nos deja en ese huracán de emociones. Sí, en esa espiral de que no salgo, vuelvo y caigo. Exacto, entonces al ya aceptarlo podemos empezar a reconstruir unas nuevas rutinas, quizás adaptando la antigua, en este caso a nuestra anterior ciudad, a la nueva ciudad y ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Igual como en mi historia, la Dani también empezó a crear su nuevo círculo social. 100%. Y estoy súper segura que la Carly siempre estuvo ahí, a pesar de que estaba lejos. Entonces fue un apoyo social bastante necesario y útil, ¿no? Para ese punto. Y otra cosa súper importante que me hizo clic con lo que dijo la Dani es que al llegar aquí pudo tomar la decisión de decir, ok, lo que pensaba estudiar allá, acá tomó forma y me decidí. Entonces como que reformuló esta parte del problema de como que no, qué caos, me voy a ir de la ciudad. Y vio esta parte buena y dijo, ok, puedo hacer esto, puedo hacer cosas, ajá. Sí, pero claro, esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Ahorita me estoy tomando capaz como 2 minutos para explicarles. Claro, en síntesis. Pero esto me tomó meses, ¿no? Entonces hay cambios radicales que pueden tomarte como, no sé, muy poquito tiempo, como también pueden extender esas secuelas, porque duelen, no son como una crisis, como dijimos al inicio, como tal, pero sí afectan significativamente a tu día a día porque ya no es lo que antes era, ¿no? Claro, y hablábamos esto de las estrategias de aceptar y obviamente sabemos que el aceptar no es un proceso fácil y a veces pasa esto de que nos quedamos en el huracán de emociones y ya esto empieza a afectar a nuestro día a día, de que ya realmente no podemos seguir. Y aquí es donde sí cabe recalcar, como en todos los episodios anteriores, de que si ya es necesario para ti buscar ayuda, está bien y estamos 100%. nosotras aquí abiertas para escucharlos, para escucharlos y no solo de como que, ok, sí, estás pasando por eso, sino que también guiarlos para que ustedes puedan transicionar por este proceso que no es una crisis, pero es igual de doloroso. Claro, dentro de lo que nosotros como profesionales hacemos, en el caso de que tú requieras, porque estás atravesando igual un cambio radical en tu vida, es acompañar a que tú lo atravieses, ¿no? Totalmente. Acompañar para que tú puedas en su momento resignificar, en su momento
ir adaptándote poco a poco, porque la adaptación es la que también nos duele, la que Sí, principalmente nos duele, y de ahí claro, ese es salen el las paso más aristas. grande. Sí, y no todos tienen la facilidad de adaptarse fácil, unos sí, otros no, otros les Claro, cuesta más. Entonces, en el caso de que en este espacio tú lo identifiques y sientas que necesites este apoyo psicológico, que sepas que cuentas con nosotras para que te podamos ayudar a transitar esta circunstancia y este cambio un poco complejo en tu vida. Ajá. claro, igual teniendo en cuenta de que no es un proceso mágico, que no tiramos los polvitos y ya pasó, Claro, sino que igual hay que recalcar que es un proceso que es necesario vivirlo para este aprendizaje, para este autoconocimiento, para incluso conocer cómo funcionan tus emociones y qué herramientas tienes para poder solventar este problema, entre comillas, que estás pasando, ¿no? Entonces creo que el decir que estamos aquí no es para decir vamos a hacer magia y de un día a otro te vas a, así es. sino que es un proceso en el que nosotros lo vamos a hacer quizás más sostenible y más fácil. Claro, que sea ese acompañamiento, ¿no? Así como decía un poco antes, la comunidad a veces sostiene. Y si Sí, sientes que totalmente. hay momentos en los que desde este cambio radical, que no es necesario el acompañamiento psicológico, sino con la comunidad se puede, con las Eso, redes de ajá, apoyo se puede sostener, pues qué mejor. Pero hay momentos en los que si sientes que no pasa eso, también que busques este espacio y que entiendas que es como un proceso. No porque nosotras como profesionales estemos ahí, quiere decir que vamos a cambiar las circunstancias, claro, sino que vamos a acompañar para que tú puedas entender con qué te adaptas, con qué no te adaptas, claro. qué deseas resignificar, qué no deseas resignificar y que puedas identificar primero, porque muchas veces estando, como tú dices, en el ojo del huracán, nos cuesta reconocer qué estamos sintiendo, sino como Claro, es un cúmulo de emociones, no te permite significar qué pasa, qué me gustaría hacer, me gustaría dejarme sentir, no me gustaría dejarme sentir, y con totalmente. esa identificación, claro, hacemos un montón de cosas, no es que sea el cambio radical, pero empezar por eso, por identificar cómo me siento, qué puedo, qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo, que no me gusta, pero capaz sí me gusta, y cómo en su camino y en el proceso puedo resignificarlo y transformarlo. Creo que es como ese tip mágico que nos permite un poco como Sobrellevarlo, sobrellevar y hacer que este cambio no sea tan radical y tan marque un hito en brusco, tu vida. ajá, Ajá. totalmente. Igual creo que ha sido súper importante para nosotras no exponer, pero sí contarles nuestras vivencias, porque muy fuera de nuestro ámbito profesional de ser psicólogas, también Sí, somos seres humanos y estamos propensos a pasar por lo mismo que todos ustedes, ¿no? 100%. Y al contarles, mostrarles nuestra perspectiva y que así puedan quizás identificarse o quizás decir como que chuta, quizás yo sí pasé por un cambio radical y no me di cuenta Sí, y ver qué herramientas tienen, que no, o si algún amigo lo está pasando, decir como que, oye, creo que estás pasando por esto, ¿no? Y que les sirva, ¿no? Que les mueva, que quizás sea ese empujoncito para decir, ok, creo que sí necesito apoyo en este punto de mi vida, ¿no? sí, creo que el reconocer se basa en eso, Ujú, ¿no? En el reconocer y que también puedas tener ese espacio, que si estás viendo este video y dices, ok, alguien está viviendo esto, ajá, o un familiar lo está viviendo, o lo estoy viviendo y si es cierto, tengo que darme espacio, claro. o si es cierto, no sé cómo sobrellevarlo, necesito acompañamiento. Qué bueno que este espacio, como le hemos dado Ujú. a este tema que ha estado entre líneas, haya hecho ese clic para ti que te permita reconocer ciertas cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, con eso nos gustaría que nos comentaran, nos dijeran como que, ok, sí, yo pasé por esto y me dejó esto, esta lección o esta conclusión saqué de lo que viví, ¿no? Y eso, gracias por escucharnos, gracias por estar y Gracias por escucharnos con sentido.